Nunca creí que viviría para contar algo así. Mis 83 años han visto de todo, o eso creía yo, hasta que regresé de aquel viaje antes de tiempo y descubrí la verdad que se escondía tras las paredes de mi propia casa. Una verdad que me partió el alma y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi familia. Era un martes de octubre, recuerdo perfectamente el olor a tierra húmeda que traía el viento cuando bajé de aquel autobús. El cielo estaba gris, como presagiando lo que me esperaba. Yo había ido a visitar a mi hermana Carmen en el pueblo, pero ella enfermó de algo que al final no fue nada grave, y decidí regresar 3 días antes de lo planeado. Mi corazón de madre me tiraba hacia casa, hacia mi hijo Eduardo y hacia esa nuera que tanto quería, o que tanto creía querer. ¿Saben ustedes lo que es caminar hacia tu hogar con la alegría de la sorpresa, pensando en las caras de felicidad? ¿Qué vas a encontrar, y terminar descubriendo que todo lo que creías real era solo una máscara? Porque eso fue exactamente lo que me pasó a mí esa tarde maldita. Llegué a casa cerca de las 5 de la tarde. Mi llave giró en la cerradura. Con el mismo sonido de siempre, pero algo en el ambiente se sentía diferente. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio de la paz, sino ese silencio espeso que se siente cuando algo malo está por suceder. Me quité los zapatos en la entrada, como siempre he hecho, y fue entonces cuando escuché las voces. Venían de la cocina, mi cocina, ese lugar sagrado donde yo había preparado miles de comidas, donde había consolado a mis hijos cuando eran pequeños, donde había tejido los mejores momentos de mi vida familiar. Pero las voces que escuchaba no eran de celebración ni de alegría. Una era la de mi hijo Eduardo, temblorosa, quebrada, suplicante. La otra era la de Patricia, mi nuera, pero con un tono que jamás le había escuchado. Me acerqué en silencio. Con esos pasos cuidadosos que una aprende después de tantos años de vida. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Me pegué a la pared del pasillo, justo donde el ángulo me permitía escuchar sin ser vista. Por favor, Patricia, solo necesito 2,000 pesos más, decía mi Eduardo con una voz que no reconocía. Era la voz de un hombre roto, desesperado. Es la última vez, te lo juro por la memoria de mi padre. Y entonces ella, esa mujer a la que yo había tratado como a una hija, respondió con una frialdad que me heló la sangre. Eduardo, ya te he prestado más de 20,000 pesos en estos meses. No puedo seguir así. Además, ¿para qué los quieres? Para seguir jugando. Jugando. Esa palabra se me clavó en el pecho como una daga. Mi Eduardo, mi hijo, el niño al que había criado con tanto amor y sacrificio, ¿estaba jugando? ¿Apostando el dinero de la familia? No es jugar, insistía él, es una inversión. Esta vez es diferente, tengo información segura. Puedo recuperar todo lo que he perdido y más. Patricia se rió, pero no era una risa alegre. Era una risa amarga, llena de desprecio. Eduardo, escúchate. Esa es la misma excusa que me has dado los últimos 6 meses. Mientras tanto, yo trabajo. Doble turno en el hospital, llego muerta de cansancio, y tú estás aquí pidiendo más dinero para tirarlo en esas malditas apuestas deportivas. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi Eduardo, mi muchacho trabajador, ¿desde cuándo apostaba? ¿Cómo era posible que yo no me hubiera dado cuenta? Una madre siempre sabe, o eso creía yo. Pero aparentemente, había estado ciega. Patricia, por favor, continuaba Eduardo, mi mamá no puede enterarse de esto. Ya bastante sufrió cuando murió papá. Si se entera de que estoy en problemas, le va a dar un infarto, punto. ¿Y qué hay de mí?, respondió Patricia con un tono cada vez más alto. ¿Qué hay de lo que yo estoy sufriendo? Eduardo, estoy hasta la coronilla. Trabajo como una mula para mantener esta casa mientras tú destruyes nuestro futuro peso por peso. En ese momento entendí que mi regreso anticipado no había sido casualidad. El destino me había traído a casa justo a tiempo para descubrir una verdad que se había estado cocinando a fuego lento durante meses, tal vez años, sin que yo me diera cuenta, pero lo que escuché después fue lo que realmente me partió el alma en dos. ¿Sabes qué, Eduardo?, dijo Patricia con una voz ahora calmada, pero cargada de una crueldad que me resultaba irreconocible. Te voy a dar esos 2,000 pesos, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó mi hijo con una esperanza patética en su voz. Que después de que los pierdas, porque sabemos que los vas a perder, me firmes los papeles del divorcio que ya tengo listos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo sentí
como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. Mi nuera, la mujer que yo consideraba mi hija, había estado planeando abandonar a mi Eduardo en su momento más vulnerable. No solo eso, sino que lo estaba usando, manipulando su adicción para conseguir lo que quería. ¿Saben lo que se siente cuando descubres que la persona en la que más confiabas después de tu hijo está jugando con los sentimientos de tu familia como si fueran fichas de casino? Porque yo lo supe en ese momento, y fue como si me arrancaran un pedazo del alma. Ese momento, ahí parada en el pasillo de mi propia casa, se convirtió en el parteaguas de mi vida. Porque una cosa es enfrentar las tragedias que vienen de afuera. Los accidentes, las enfermedades, la muerte. Pero otra muy diferente es descubrir que la traición venía de adentro, de las personas que compartían tu mesa cada domingo, que conocían tus secretos, que habían sido testigos de tus alegrías. Y tus penas. Mi Eduardo suspiró profundamente antes de responder. Patricia, no puedes estar hablando en serio. Llevamos 7 años casados, hemos pasado por cosas peores, punto. Peores que esto, replicó ella. Eduardo, mírate. Hace 6 meses eras un hombre respetable, trabajabas en la ferretería, teníamos planes de comprar una casa propia. Ahora estás desempleado porque no podías concentrarte en el trabajo, hemos perdido los ahorros, y tu madre sigue creyendo que somos la pareja perfecta mientras yo cargo con todo el peso de esta mentira. Ahí fue cuando me di cuenta de que mi Eduardo había perdido el trabajo. Mi hijo, que siempre había sido tan responsable, tan confiable, estaba desempleado y yo no lo sabía. ¿Cómo era posible? ¿Cuántas mentiras me habían estado diciendo? Patricia, dame una oportunidad más, rogaba Eduardo. Esta apuesta es diferente, tengo información de primera mano. El equipo de Monterrey va a ganar seguro, mi contacto en el estadio me lo confirmó, y ahí fue cuando Patricia dijo algo que me hizo hervir la sangre. Eduardo, tu contacto en el estadio es el mismo. ¿Qué te ha estado mintiendo todos estos meses? ¿No te das cuenta de que te está utilizando? Te está dando información falsa para que sigas perdiendo dinero. Pero claro, tú estás tan metido en esa fantasía que no puedes verlo. En ese momento entendí que mi hijo no solo tenía problemas de juego, sino que estaba siendo estafado por personas sin escrúpulos que se aprovechaban de su adicción. Mi corazón de madre se desgarró al imaginar a mi Eduardo, tan ingenuo y confiado, siendo manipulado por esos buitres, pero lo que me terminó de destruir fue lo que Patricia agregó después. Además, Eduardo, ya no te amo. No amo al hombre en el que te has convertido. El Eduardo del que me enamoré murió hace meses, y lo que queda es solo un adicto que miente y roba. ¿Mi Eduardo, robando? Las piernas me temblaron y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. ¿Cómo puedes decir eso?, murmuró mi hijo con una voz tan pequeña que apenas la pude escuchar. Porque es la verdad, respondió Patricia sin vacilación. ¿Crees que no me di cuenta de que tomaste los 500 pesos que tenía guardados en mi cajón? ¿O de qué vendiste el reloj de tu papá que tu mamá te regaló? Sí, Eduardo, lo sé todo. Y también sé que le pediste prestado dinero a don Roberto de la esquina diciéndole que era para arreglar el techo. Don Roberto, mi querido vecino, que había sido tan amable conmigo después de que murió mi esposo. Mi Eduardo le había mentido también a él. La red de mentiras era más grande de lo que había imaginado. Si quieren escuchar más de mis historias, suscriban y únanse a nuestra familia. Porque lo que viene después es todavía más impactante, y necesito que estén aquí conmigo para enfrentar esta verdad juntos. Mientras escuchaba esa conversación que destrozaba todo lo que creía saber sobre mi familia, mi mente voló hacia el pasado, hacia los recuerdos de cuando Eduardo era pequeño. Recordé cuando tenía 8 años y encontré una moneda en su mochila que no era suya. Lo senté en esta misma cocina donde ahora lo escuchaba rogar por dinero, y le expliqué la importancia de la honestidad. Mijo, le había dicho ese día mientras le acariciaba el cabello, ser pobre no es una vergüenza, pero ser deshonesto sí. Siempre recuerda que tu palabra vale más que todo el dinero del mundo. ¿Dónde había fallado como madre? ¿En qué momento había perdido a mi Eduardo? Recordé también cuando él tenía 15 años y me pidió dinero para ir al cine con sus amigos. Yo sabía que el dinero era poco en casa, que mi esposo trabajaba día y noche en la construcción para darnos lo necesario, pero también sabía que Eduardo era un muchacho responsable. Le di los 50 pesos que me pedía, y él regresó a casa con 10 pesos de cambio y un chocolate que había comprado para mí. Para que sepas que no gasté todo tu dinero, mamá,
me había dicho con esa sonrisa que derretía mi corazón, es Eduardo, el de la sonrisa honesta y el corazón noble. ¿Dónde estaba ahora? ¿Qué había pasado con el muchacho que una vez me trajo flores silvestres porque sabía que estaba triste? Mi mente también voló hacia Patricia, hacia el día que Eduardo me la presentó. Era una muchacha sencilla, trabajadora, que estudiaba enfermería en las noches y trabajaba de día para pagarse los estudios. Me había caído bien inmediatamente, porque veía en sus ojos la misma determinación que yo había tenido de joven. Señora Elena, me había dicho ese primer día, quiero que sepa que amo mucho a su hijo, y que voy a cuidarlo siempre, y yo le había creído. Dios santo, como le había creído, durante todos estos años, Patricia había sido la nuera perfecta. Me ayudaba con las compras, me acompañaba al doctor cuando me dolían las rodillas, me traía medicinas cuando me resfriaba. En las cenas. Familiares siempre preguntaba por mi salud, por mis amigas del barrio, por mis plantas del jardín, pero ahora, escuchándola hablar con esa frialdad sobre el divorcio, me daba cuenta de que tal vez todo había sido una actuación. O tal vez no. Tal vez Patricia realmente me había querido, pero la adicción de Eduardo había matado también ese amor. Eduardo, continuaba Patricia en la cocina, mañana voy a hablar con tu mamá. Ya no puedo seguir mintiendo. Elena merece saber la verdad, punto. No. Gritó mi hijo, y su grito me atravesó el pecho como una lanza. Patricia, por favor, no le digas nada a mi mamá. Ella está vieja, su corazón no aguantaría esta desilusión, ¿vieja? ¿Su corazón no aguantaría? Yo, que había criado 5 hijos prácticamente sola mientras mi esposo trabajaba, que había enfrentado la muerte de mi madre, de mi esposo, que había superado un cáncer de seno a los 70 años. Mi corazón no aguantaría, pero en el fondo, sabía que Eduardo me estaba protegiendo a su manera. Sabía que no quería lastimarme, que su adicción lo había convertido en alguien que no reconocía, pero que en el fondo seguía siendo mi hijo que me amaba. Elena no es una anciana frágil, respondió Patricia. Es una mujer fuerte que ha pasado por cosas peores que esta. Y merece respeto, merece la verdad. Lo que no merece es que sigamos engañándola, en eso tenía razón mi nuera. Yo merecía la verdad, por más dolorosa que fuera. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose hacia donde yo estaba. Me pegué más a la pared, conteniendo la respiración. Patricia salió de la cocina dirigiéndose hacia el baño, y por un momento nuestras miradas se encontraron, el tiempo se detuvo. En sus ojos vi sorpresa, luego culpa, después miedo. Pero yo no dije nada, solo la miré con esa mirada que las madres sabemos poner cuando hemos descubierto algo que no nos gusta. Patricia se quedó paralizada en medio del pasillo. Su cara se puso pálida como la cera, y sus labios se movían sin emitir sonido, como si estuviera tratando de encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. Señora Elena, murmuró finalmente, yo, no sabía que había regresado, punto. Ya. Me di cuenta, le respondí con una voz que no reconocía como mía, una voz cargada de una tristeza tan profunda que parecía venir desde el centro de la tierra. Desde la cocina llegaba el sonido de Eduardo moviéndose nerviosamente, cegueramente, preguntándose por qué Patricia no regresaba. En unos segundos tendría que enfrentar a mi hijo, tendría que mirarlo a los ojos sabiendo que me había mentido durante meses, que había estado destruyendo su vida y la de su familia mientras yo vivía en la ignorancia. ¿Se imaginan ustedes lo que se siente estar parado en el umbral entre la ignorancia y la verdad, sabiendo que una vez que cruces esa línea ya no hay vuelta atrás? Patricia y yo nos quedamos mirándonos en ese pasillo por lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo unos segundos. En sus ojos vi el reflejo de todos los momentos compartidos, las navidades cuando llegaba con regalos para todos, las tardes de domingo cuando me ayudaba a preparar la comida familiar, las noches cuando se quedaba a hacerme compañía cuando me sentía sola. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté en voz baja. Ella bajó la mirada. 6 meses, tal vez más. Al principio pensé que era algo pasajero, que Eduardo estaba pasando por una mala racha y que se le pasaría. Pero cada vez fue peor, punto. ¿Y por qué? ¿No me dijiste nada? Patricia levantó la vista y por primera vez desde que la conocía, vi lágrimas en sus ojos. Porque Eduardo me lo suplicó. Porque él me juró que lo iba a solucionar. ¿Por qué? Porque yo también tenía vergüenza, señora Elena. Vergüenza de haber fallado como esposa. En ese momento entendí que Patricia también había sido víctima de esta situación. Que había estado cargando sola con el peso de un secreto que
La estaba destruyendo por dentro, trabajando doble turno para mantener a flote un hogar que se hundía lentamente. Patricia, llegó la voz de Eduardo desde la cocina. ¿Con quién estás hablando? Mi nuera me miró con pánico en los ojos, como pidiendo instrucciones sobre qué hacer. Pero yo ya había tomado una decisión. Está hablando conmigo, Eduardo. Dije con voz firme mientras caminaba hacia la cocina. El sonido que escuché entonces fue como si hubieran dejado caer un plato al suelo, pero después me di cuenta de que había sido Eduardo dejándose caer en una silla. Cuando entré a mi cocina, lo encontré con la cabeza entre las manos, temblando como una hoja. Mamá, murmuró sin levantar la vista, ¿cuánto escuchaste? Todo lo suficiente, respondí mientras me sentaba frente a él en la mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares. Eduardo finalmente levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban rojos, no solo de las lágrimas, sino de algo más profundo, de una desesperación que venía de adentro. Mi hijo, mi muchacho guapo y fuerte. Lucía demacrado, con ojeras profundas y la barba descuidada. Mamá, puedo explicarte todo, comenzó a decir, pero yo levanté una mano para detenerlo. No me expliques, Eduardo. Cuéntame la verdad. Toda la verdad, y así fue como mi hijo me contó la historia más dolorosa que una madre puede escuchar. Me contó cómo había comenzado apostando de vez en cuando con los compañeros del trabajo, solo por diversión. Cómo esas apuestas pequeñas se convirtieron en apuestas más grandes. Como un día ganó una cantidad importante y creyó que había encontrado la forma fácil de hacer dinero. Era como una droga, mamá, me decía con la voz quebrada. Cada vez que perdía, pensaba que la siguiente apuesta sería la que me devolvería todo. Y cuando ganaba, pensaba que tenía el sistema descifrado. Me contó cómo había perdido su trabajo porque no podía concentrarse, porque llegaba tarde por haberse quedado despierto toda la noche viendo partidos y calculando apuestas. Me contó cómo había comenzado a mentirle a Patricia, diciéndole que el dinero era para otras cosas. ¿Y el reloj de tu papá?, le pregunté, porque esa había sido la parte que más me había dolido. Eduardo cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Lo vendí hace 3 semanas, mamá. Necesitaba dinero para una apuesta que estaba seguro que iba a ganar. Pensé que después podría comprarlo de vuelta, el reloj de mi esposo. El reloj que él había comprado con su primer sueldo como constructor, que había llevado en la muñeca durante 30 años, que me había pedido que se lo diera a Eduardo el día antes de morir. Para que siempre recuerde que el tiempo es lo más valioso que tenemos, había dicho mi esposo, y ahora ese reloj estaba en la casa de empeño de algún desconocido, vendido por mi propio hijo para alimentar una adicción que lo estaba devorando. Vivo, Patricia había entrado silenciosamente a la cocina y se había recargado en el marco de la puerta. Su cara era un mapa de dolor y cansancio. Me di cuenta de que esta mujer había estado luchando sola durante meses, tratando de salvar a un hombre que se estaba ahogando y que la estaba jalando hacia el fondo con él. Eduardo, le dije con toda la firmeza que pude reunir, ¿cuánto dinero debes? Él vaciló, miró a Patricia, luego me miró a mí. No importa, mamá. Yo voy a solucionarlo, punto. ¿Cuánto dinero debes?, repetí con más autoridad. 30,000 pesos, murmuró Patricia desde la puerta. 30,000 pesos. El equivalente a un año de mi pensión. Dinero que Eduardo había perdido apostando mientras yo vivía preocupándome por si tenía suficiente para comprar sus medicamentos para la presión. ¿Y a quién le debes?, continué preguntando. Esta vez fue Eduardo quien respondió, a diferentes personas, mamá. Algunos son amigos, otros no son tan amigos. El miedo me recorrió la espalda como agua helada. ¿Qué quieres decir? ¿Con qué no son tan amigos? Eduardo y Patricia se miraron de una forma que me hizo entender que había cosas aún peores que no me habían contado. Mamá, dijo Eduardo lentamente, algunas de las personas a las que les debo dinero no son muy pacientes. Han venido a la casa 2 veces buscándome. No me dejen solos ahora. Dense clic en suscribir para el próximo capítulo, porque lo que descubrí después fue que mi familia estaba en peligro real, y que el tiempo se nos agotaba más rápido de lo que creía. El miedo que había sentido se transformó en pánico cuando entendí lo que Eduardo me estaba diciendo. Mi hijo no solo tenía problemas de adicción y deudas, sino que había metido a nuestra familia en una situación peligrosa. ¿Qué quieres decir con que han venido a buscar?, pregunté, aunque parte de mí no quería escuchar la respuesta. Patricia fue quien habló. Señora Elena, hace 2 semanas vinieron 2 hombres muy rudos preguntando por Eduardo. Cuando les dije que no estaba,
Me dijeron que si no pagaba pronto, las cosas se iban a poner feas. ¿Y por qué no me dijeron nada?, grité, perdiendo por primera vez la compostura. Porque no queríamos asustarla, respondió Eduardo. Porque pensé que podría resolver todo antes de que fuera necesario involucrarme. Como si yo no estuviera ya involucrada por el simple hecho de ser su madre, como si las decisiones de mi hijo no afectaran directamente mi vida, mi seguridad, mi tranquilidad. Eduardo, le dije levantándome de la silla, tú eres mi hijo, y eso significa que tus problemas son mis problemas. Nunca, pero nunca más vuelvas a ocultarme algo así. Fue entonces cuando sonó el timbre de la casa. Los tres nos quedamos helados, mirándonos como si hubiéramos visto un fantasma. El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez. ¿Esperas a alguien?, le pregunté a Eduardo, pero él negó con la cabeza. Patricia se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Con cuidado. Su cara se puso aún más pálida de lo que ya estaba. Son ellos, murmuró. Los mismos hombres de la semana pasada. En ese momento entendí que habíamos llegado al punto de no retorno. Los problemas de Eduardo habían alcanzado a toda la familia. Y ahora estábamos todos en peligro. Eduardo, le dije con una calma que no sabía que tenía, ve a tu cuarto y no salgas hasta que yo te diga. Patricia, tú quédate aquí pero no te acerques a la puerta, punto. ¿Qué vas a hacer, mamá?, preguntó Eduardo con miedo en la voz. Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, respondí mientras caminaba hacia la puerta principal. Abrí la puerta. Y me encontré frente a dos hombres que claramente no habían venido a vender rifas. Eran altos, musculosos, con esa actitud amenazante que te hace saber inmediatamente que no son personas con las que quieres tener problemas. Buenas tardes, dije con la voz más firme que pude. ¿En qué puedo ayudarlos? Buscamos a Eduardo, dijo el más alto de los dos. Su nuera nos dijo que no estaba, pero sabemos que está aquí, punto. Eduardo está aquí, respondí sin vacilar, pero está conmigo, y conmigo van a tener que hablar. Los dos hombres se miraron entre ellos, claramente. No esperaban encontrarse con una abuela de 83 años que los enfrentara directamente. Señora, dijo el segundo hombre con un tono que pretendía ser respetuoso pero que no engañaba a nadie, su hijo nos debe dinero, mucho dinero. Y necesitamos que nos pague, punto. ¿Cuánto exactamente?, pregunté. 22,000 pesos, respondió. El primero. Más los intereses de las 2 semanas de retraso, 22,000 pesos. Menos de lo que Patricia había dicho, pero aún así una fortuna para nuestra familia. Mi hijo va a pagarles, dije con una autoridad que me sorprendió a mí misma, pero no hoy, y no de la forma que ustedes esperan. Los hombres se miraron de nuevo, esta vez con más sorpresa que antes. Señora, dijo el más alto, no creo que entienda la situación. Su hijo tiene una deuda con nuestro jefe, y nuestro jefe no es una persona paciente, punto. Y yo, respondí dando un paso hacia adelante, soy una madre que no va a permitir que amenacen a su familia en su propia casa. Lo que hice después fue probablemente lo más valiente o lo más estúpido que he hecho en mi vida. Saqué mi celular y marqué el número de mi sobrino Roberto, que es policía. Roberto, dije en voz alta, asegurándome de que los dos hombres me escucharan, habla tu tía Elena. Tengo 2 personas en mi puerta que están amenazando a mi familia. Por dinero. ¿Podrías venir inmediatamente? Los hombres me miraron con una mezcla de respeto y molestia. Está bien, señora, dijo el más alto después de un momento de silencio. Pero esto no se queda así. Su hijo tiene una semana para conseguir el dinero, o las cosas van a ser diferentes, punto. Mi hijo va a pagarles, repetí, pero lo va a hacer legalmente y de manera honorable. Y si vuelven a venir a amenazar a mi familia, van a tener que habérselas. No solo conmigo, sino con toda la justicia que pueda conseguir. Los hombres se fueron, pero sabía que volverían. Sabía que había ganado una batalla, pero que la guerra apenas comenzaba. Cuando cerré la puerta y regresé a la cocina, encontré a Eduardo llorando como un niño y a Patricia abrazándolo. Por primera vez en muchos meses, vi en ella algo del amor que había profesado por mi hijo. Mamá, me dijo Eduardo entre sollozos, lo siento mucho. Siento haberte metido en esto, siento haber destruido todo. Me acerqué a él y lo abracé como no lo había abrazado desde que era pequeño. Eduardo. Mijo, todos cometemos errores. Pero ahora vamos a solucionarlo juntos, punto. ¿Cómo?, preguntó Patricia. ¿De dónde vamos a sacar 22,000 pesos?
Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. La decisión que iba a cambiar todo para siempre. Voy a vender la casa, dije. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo y Patricia me miraron como si hubiera perdido la razón. Mamá, no, dijo Eduardo inmediatamente. Esta es tu casa, es lo único que te queda de papá. Eduardo, le respondí tomándole las manos, una casa son solo paredes y techo. Una familia es lo que importa. Y prefiero perder la casa a perder a mi hijo, esa noche, después de que Roberto llegara y se asegurara de que estábamos seguros. Nos sentamos los tres en la sala para tomar la decisión más importante de nuestras vidas. Habíamos puesto todas las cartas sobre la mesa, no había más secretos, no había más mentiras. Eduardo, le dije, vender la casa nos dará el dinero para pagar las deudas, pero eso no va a solucionar tu problema de fondo. Necesitas ayuda profesional. Mi hijo asintió, por primera vez aceptando completamente la realidad de su situación. Lo sé, mamá. Ya no puedo solo con esto. Patricia, que había estado callada durante la mayoría de la conversación, finalmente habló. Señora Elena, yo también tengo una confesión que hacer. Nos miró a los dos y suspiró profundamente. He estado ahorrando dinero en secreto durante estos meses. No mucho, pero tengo 8,000 pesos guardados. Los estaba guardando para después del divorcio. Eduardo la miró con sorpresa y dolor. Patricia, ¿de verdad querías divorciarte de mí? Quería divorciarte del hombre en el que te habías convertido, respondió ella con honestidad brutal, pero después de ver lo que pasó hoy, después de ver a tu mamá enfrentar a esos hombres por ti, me di cuenta de que tal vez todavía hay esperanza. Fue en ese momento cuando entendí algo fundamental sobre las relaciones humanas. A veces el amor no es suficiente. Pero otras veces es lo único que necesitamos para empezar de nuevo. Patricia, le dije, ese dinero tuyo, sumado a lo que podemos conseguir vendiendo la casa, será suficiente para pagar las deudas y empezar una nueva vida, punto. ¿Pero dónde vamos a vivir?, preguntó Eduardo. Conmigo, respondió Patricia de inmediato. Mi hermana tiene un departamento pequeño que puede rentarnos barato. No será como esta casa, pero será nuestro hogar si estamos juntos. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un torbellino de papeleos, visitas al psicólogo. Para Eduardo, reuniones con abogados, y la dolorosa tarea de empacar una vida entera en cajas. Pero también fue un tiempo de sanación. Eduardo comenzó a asistir a las reuniones de jugadores anónimos 3 veces por semana. Al principio iba arrastrando los pies, pero poco a poco comenzó a aceptar que tenía una enfermedad que necesitaba tratamiento constante. Patricia lo acompañaba a veces, y yo podía ver cómo su amor por mi hijo renacía lentamente, como una planta que vuelve a florecer después de un invierno muy largo. La casa se vendió más rápido de lo que esperábamos. Una joven pareja con 2 niños pequeños la compró, y cuando vi a esos niños corriendo por el jardín donde Eduardo había jugado tantos años, supe que había tomado la decisión correcta. Con el dinero de la venta pagamos todas las deudas de Eduardo, incluso recuperamos el reloj de su padre. Cuando se lo entregué, vi en sus ojos al niño que había sido, al hombre que podía volver a ser. Mamá, me dijo ese día, nunca voy a poder pagarte lo que has hecho por mí, punto. No me tienes que pagar nada, mijo, le respondí. Solo tienes que ser feliz y mantenerte sano. Esa es la única forma de pagarme. Nos mudamos al departamento de 2 recámaras que la hermana de Patricia nos rentó. Era pequeño comparado con mi casa, pero tenía algo que mi casa había perdido durante esos meses terribles. Tenía paz. Eduardo consiguió un trabajo nuevo como supervisor en una empresa de limpieza. No era el trabajo de sus sueños, pero era honesto, y él lo hacía con orgullo. Patricia siguió trabajando en el hospital, pero ahora solo un turno, porque Eduardo también contribuía a los gastos de la casa. Los domingos seguíamos teniendo nuestras comidas familiares, pero ahora en la mesa pequeña del departamento. La comida sabía mejor, las conversaciones eran más profundas, las risas eran más genuinas. 6 meses después del día que cambió todo, Patricia me dio una noticia que me llenó el corazón de alegría: estaba embarazada. ¿Cómo se siente? ¿Ser abuela otra vez?, me preguntó con lágrimas de felicidad en los ojos. Se siente como un milagro, le respondí abrazándola. Eduardo lloró cuando se enteró de la noticia. No eran lágrimas de desesperación como las que había derramado durante su adicción, sino lágrimas de alegría, de esperanza, de un futuro que valía la pena vivir. Mamá, me dijo ese día, quiero que mi hijo crezca conociendo a la abuela más valiente del mundo.
quiero contarle cómo su abuela salvó a nuestra familia. Ahora, mientras les cuento esta historia, mi nieto Diego tiene 2 años y es la luz de nuestras vidas. Eduardo lleva 8 meses sin apostar, asiste religiosamente a sus reuniones, y ha comenzado a ayudar a otros hombres que luchan contra la misma adicción. Patricia y él renovaron sus votos matrimoniales el año pasado, en una ceremonia pequeña pero llena de amor verdadero. Cuando me pidieron que dijera unas palabras, les dije, el amor verdadero no es el que nunca se rompe, sino el que tiene la fuerza para reconstruirse más fuerte después de romperse. He aprendido tantas cosas durante esta experiencia que a veces siento que volví a nacer a los 83 años. Aprendí que los secretos familiares son como el cáncer, mientras más tiempo los ocultes, más daño hacen. Aprendí que a veces ser una buena madre significa tomar decisiones que duelen, pero que son necesarias. Aprendí que el orgullo es un lujo que no podemos darnos cuando la familia está en peligro, pero sobre todo, aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Que las segundas oportunidades existen, pero hay que tener el valor de tomarlas. Que una casa se puede vender y comprar otra, pero una familia unida es irreemplazable. Eduardo me pregunta a veces si me arrepiento de haber vendido la casa donde viví durante 40 años, donde crié a mis hijos, donde compartí mi vida con mi esposo. Mijo, le respondo siempre, esa casa era solo el lugar donde vivía. Esta, le digo señalando nuestro pequeño departamento lleno de risas de niño y conversaciones de sobremesa, esta es mi hogar. Algunas noches, cuando Diego está dormido y Eduardo y Patricia ven televisión en la sala, yo me siento en mi silla junto a la ventana y reflexiono sobre todo lo que hemos vivido. Pienso en lo fácil que hubiera sido cerrar los ojos, seguir viviendo en la ignorancia, dejar que otros resolvieran los problemas, pero entonces recuerdo algo que mi madre me decía cuando yo era niña, Elena, en esta vida puedes elegir ser espectadora o protagonista de tu propia historia. Pero recuerda que los espectadores nunca cambian el final. Yo elegí ser protagonista, y aunque el camino fue doloroso, aunque tuve que sacrificar cosas que creía importantes, hoy puedo decir que el final valió la pena, si han llegado hasta aquí conmigo en esta historia, si han sido mis compañeros en este viaje por los recuerdos más difíciles de mi vida, les quiero decir algo, no se queden como espectadores cuando sus familias necesiten que sean protagonistas. No esperen a que alguien más resuelva los problemas que requieren su valor y su amor, y por favor, no me abandonen ahora. Suscríbanse a nuestro canal porque tengo muchas más historias que contarles, historias de vida, de amor, de pérdida y de esperanza. Historias de una abuela que aprendió que nunca es demasiado tarde para ser valiente. La vida me ha enseñado que las mejores historias no son las que tienen finales perfectos, sino las que tienen finales reales. Finales donde las personas crecen, donde las familias se fortalecen, donde el amor vence al miedo. Mi Eduardo sigue luchando cada día contra su adicción. Algunos días son más difíciles que otros, pero nunca está solo en esa lucha. Patricia ha vuelto a ser la mujer fuerte y amorosa de la que me enamoré desde el primer día, y yo he aprendido que ser abuela no significa solo consentir y cocinar para los nietos, sino también proteger a la familia cuando es necesario. ¿Saben cuál es la parte más hermosa de toda esta historia? Que Diego, mi nieto, está creciendo en un hogar donde se habla la verdad, donde los problemas se enfrentan juntos, donde el amor es más fuerte que cualquier adversidad. Cada noche, cuando lo arropo en su cama, me mira con esos ojos grandes y curiosos y me dice, abuela, cuéntame un cuento, y yo le cuento historias de princesas valientes, de dragones que se pueden vencer, de familias que se mantienen unidas contra cualquier tormenta. Pero la historia que más me gusta contarle es la de una abuela que un día decidió que era mejor enfrentar la verdad dolorosa que vivir en una mentira cómoda. ¿Y qué pasó después, abuela?, me pregunta siempre. Después, le respondo acariciándole el cabello, después aprendimos que las familias verdaderas no son las que nunca tienen problemas, sino las que los resuelven juntas. Esta es mi historia. Queridos oyentes. Una historia de dolor y redención, de secretos y verdades, de casas que se venden y hogares que se construyen. Una historia que me ha enseñado que el amor verdadero no es el que nunca se pone a prueba, sino el que sale fortalecido de cada prueba. Gracias por acompañarme en este viaje por los rincones más oscuros y más luminosos de mi vida. Gracias por permitirme ser su abuela por un rato, por escuchar mis palabras como si fueran las de su propia familia. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para ser valientes, nunca es demasiado tarde para elegir el amor por encima del miedo. Y nunca, pero nunca, es demasiado tarde para empezar de nuevo, porque al final del día, lo único que realmente importa no es la casa donde vivimos, sino las personas con las que la compartimos. Y esas personas, esa familia que elegimos proteger y amar cada día,
Esa es la única riqueza que realmente vale la pena, que Dios los bendiga, y que siempre tengan el valor de enfrentar sus propias verdades, por dolorosas que sean. Porque del otro lado de esa verdad, los está esperando una vida más auténtica, más plena, más llena de amor real. Esta ha sido su abuela Elena, contándoles desde el corazón una historia que cambió mi vida para siempre. Hasta la próxima, mis queridos nietos del alma.